la epístola de Tito. Hemos venido ya, hoy es el 7º domingo de este estudio de la epístola a Tito, el libro de Tito. Lo pueden encontrar en su Biblia y vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5. Vamos a leer, porque yo había cometido un error de dedo ahí, desde el 5 hasta el 9. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a orar. Querido Dios, amante Padre, en esta mañana nuevamente, Padre, estamos delante de ti. Y oh Señor, pues ahora vamos a exponer tu palabra. Y realmente queremos que nuestra alma sedienta de ti pueda encontrar frescura en tu palabra. Háblanos por medio de tu palabra. Enseña a tu iglesia a atesorar, a alabarte en tu palabra, a obedecer tu palabra. Danos humildad, Señor, para acercarnos a tu palabra y especialmente a mí, Señor. Te ruego que me des humildad y que quites de mí todo lo que no sea humildad para poder exponer tu palabra y este tema con humildad de parte tuya, Señor. Oh Padre, para que también me des amor para los oyentes, para que puedan ellos, Señor, sentirse amados por quien tú has puesto para apacentarles. Oh Padre, y que mientras tu palabra es expuesta con amor sincero y con humildad tuya, tú puedas penetrar sus corazones con el poder de tu Espíritu Santo, a través del poder de tu palabra y transformar las vidas. Santifica a esta iglesia en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Administrador de Dios. En las Sagradas Escrituras tenemos un ejemplo de un excelente administrador. Me refiero a José, el hijo de Israel, aquel que fue rechazado por sus hermanos y fue vendido a Egipto como un esclavo. José llegó a ser mayordomo o administrador de Potifar y ciertamente era un administrador muy destacado. La historia completa la vemos en Génesis. Cuando Pablo escribe esta epístola a Tito, ya han pasado más de 1000 años desde que José había sido administrador de Potifar. Sin embargo, en la época en que Pablo escribe esta epístola, también existía un tipo de esclavitud. Y aquel que tenía esclavos, habían señores que tenían esclavos,
Bueno, ellos generalmente tenían un administrador, esa palabra que Pablo usa en el versículo 7. Este administrador, lógicamente, era alguien de la confianza de este señor, este dueño de esclavos y de propiedades, empresas, negocios y bienes. Tenía que ser alguien de su confianza. Generalmente, en la mayoría de casos, el administrador era alguien de entre los esclavos, a quien el dueño asignaba sobre sus bienes, sus propiedades y sus negocios. Dicho de otra manera, el administrador, en la época en que Pablo escribe esto, era un esclavo entre los esclavos, que tenía que dar cuentas a su señor por sobre todo lo que se le había entregado. Se le daban las llaves de la casa y las llaves de la caja fuerte. Se le otorgaba por medio del señor, el amo, el dueño, la autoridad para administrar el personal y cuidar la casa, el hogar y los negocios. Y tenía que dar cuentas a su jefe. En el caso de un pastor o un anciano u obispo, no es muy diferente, pues el pastor es un pecador redimido entre los pecadores redimidos, que apacienta la grey del Señor. Y para ser más claro todavía, el pastor es un esclavo de Cristo entre los esclavos. Tanto en los tiempos de José, hace miles de años, como en la época de Pablo y Tito, hace unos 2000 años, como hasta nuestros días hoy, los administradores no son dueños, son administradores. Sí toman decisiones, pero no son los propietarios de los bienes. Cuando Pablo usa esta palabra administrador de Dios, no está diciendo que los ancianos o los pastores son dueños de las iglesias, ni de las personas, ni de los edificios, ni de los bienes de la iglesia. En ninguna manera es así. Son administradores. La semejanza de un administrador con la tarea pastoral tiene muchas similitudes. Por eso Pablo usa esta figura. Y es por Pablo usa esta figura de administrador de Dios, es decir, un administrador de los asuntos de Dios. Al encontrar en el versículo 7 esa expresión administrador de Dios, ahí lo dice, en el versículo 7. Entonces, al verla ahí he considerado pertinente que la iglesia entienda con claridad a qué se está refiriendo Pablo aquí. Ya que cuando la iglesia entiende esto, comprende mejor por qué Dios tiene un perfil de quienes deben ser aceptados y ordenados por la iglesia para ejercer el oficio de pastor, obispo o anciano. Así que hoy vamos a revisar lo que es un administrador de Dios. Y luego veremos la lista de algunas características que no se esperan de quien sea un pastor. Este tema, amada iglesia, es de crucial importancia para cada iglesia local. Esta importancia no ha sido reducida desde aquel momento en que Pablo le escribió a Tito hasta nuestros días.
Esta importancia era muy importante para las iglesias de las ciudades de Creta, pero también es importante entender esto para nuestros días y, por qué no decirlo, para nosotros como Iglesia Bautista Berea. Es tan importante que Dios lo ha dejado registrado en su palabra. Bueno, ¿y por qué este asunto es tan importante? ¿Por qué, pastor, usted dice que este es un asunto trascendental? Porque trata de algunos redimidos, de algunos que han sido salvos, de algunos impíos que han pasado a una nueva vida, llamados pastores, que deben de proteger, alimentar, guiar y apacentar el rebaño del Señor. Y en la medida que la presente generación, o sea nosotros, la presente generación de cristianos, entendamos con claridad este asunto, asimismo, en esa medida, la iglesia tendrá pastores irreprensibles. Hermanos, y lo digo como mensajero de Dios, estamos viviendo una época donde hay una crisis en los púlpitos, una crisis de santidad, una crisis de hombres irreprochables. Y la iglesia debe de ver esto con cuidado. No vaya a ser que la crisis también llegue a nuestro púlpito. Entonces debemos aprender de estas cosas. Bueno, ¿por qué es tan importante? Es porque esta es una de las razones principales, esta ignorancia de este tema o de valorización de este tema, por la que hoy hay muchos hombres que no son irreprensibles y están como pastores en una iglesia, en incumplimiento de las Sagradas Escrituras. Pero a la iglesia no le importa. La iglesia le da igual el día de hoy esas cosas, pero a Dios no le da igual. Por eso dejó esto. La iglesia no comprende o no valora la visión bíblica de este asunto. La idea en esta mañana y por la que Dios nos ha traído este texto es porque no quisiéramos que nosotros no valoremos y no entendamos bien este tema en especial. Para nosotros en Berea este asunto es aún más importante. ¿Por qué es más importante este asunto? Bueno, porque ya hemos expresado la visión para el futuro de la iglesia. Y en esa visión vemos que será necesario el establecimiento de lo que se conoce como una pluralidad de ancianos, o mejor dicho, una pluralidad de pastores. ¿Qué es esto y de dónde sacamos esto? Lo sacamos de las Sagradas Escrituras. De hecho, en el versículo 5 dice: te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, en plural. Y con esa visión en mente, entonces este asunto se vuelve aún más importante para nosotros. Y cuando estamos hablando de ancianos en esta ocasión, hermano, estamos hablando de pastores. Ahora, porque tengamos esta visión, no tenemos que pretender lograrla a la ligera y sin la guía de la palabra de Dios y con la guianza del Espíritu Santo. Este tema, hermanos, es trascendental para Berea. Porque si Dios nos concede más pastores, en mi caso, compañeros de profesión con los que debo de bregar lado a lado, si Dios nos los concede, es menester que la iglesia esté segura de qué se trata todo esto. Para cuando se entrene a un hombre, para cuando se reconozca a un hombre y para cuando se ordene como pastor de esta humilde iglesia. Con este último pensamiento en nuestra mente, bueno, ahora emprendamos la tarea de entender a qué se refiere Pablo cuando dice que el obispo
es un administrador de Dios. Espero que hayan visto esa expresión en el versículo 7. Si no la han visto, pues vamos a verla. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Cómo? Administrador de Dios. Pablo se está refiriendo en este versículo al obispo. Además, si revisamos lo que dice el versículo 5, notaremos que Pablo usa otro término diferente de obispo. En esa ocasión no dijo obispo, sino dijo anciano. En el original un presbítero o un episcopo, un obispo. Pero en la Biblia esto se refiere a un pastor. Algo importante en este asunto es comprender que si Tito debía establecer ancianos en cada ciudad, era porque en cada ciudad había una iglesia. No iban a establecer ancianos si no había iglesia. Es decir, una comunidad de creyentes que habían creído en Cristo y que deseaban desde su corazón obedecer al mandato del Señor y a su santa palabra. Es sobre esas iglesias que están en cada ciudad que Dios ha determinado y le dice Pablo a Tito que debe de establecer ancianos. Y así este principio está vigente hasta nuestros días. Donde hay una comunidad llamada iglesia, es necesario y Dios ha determinado que sea liderada, aunque a algunos les incomoda esta palabra, pero no tiene nada de malo, o guiada y apacentada por pastores, ancianos u obispos. Nosotros, el término que más usamos es pastores. Otros usan ancianos, otros usan obispos, pero básicamente se está refiriendo a la misma persona. En el Nuevo Testamento, el uso del término anciano, obispo y pastor está totalmente relacionado a la función pastoral. Hay otros oficios dentro de la iglesia, como el diaconado, pero en este caso lo que está hablando de esos, y si usted ve, intercala los términos anciano y obispo, no es más que a un pastor. En el pasaje que leímos, sobre todo en la lengua original del Nuevo Testamento, que leímos durante el culto, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, donde se puede ver que estas tres palabras, o la raíz de estas palabras, aparecen: anciano, obispo y pastor. En Primera de Pedro capítulo 5, 1 y 2 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y vea que son plural. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice: apacentad la grey de Dios. Esa palabra apacentar en el original se pudo haber traducido como pastorear. Es de la misma raíz de la palabra pastor en griego. Está esa, que aquí ha sido traducida como apacentar, que está bien. Entonces, habla primero de anciano, de pastorear o de apacentar, de la grey del Señor, que está entre vosotros, cuidando de ella. Esa palabra, cuidando, en el original, es también de la raíz de la palabra obispo. O sea, es supervisando o velando. El anciano realmente se refiere en la palabra original a aquel que tiene el pelo blanco. Pero en el sentido que se usa para los que han de liderar la iglesia, es porque el pelo blanco de alguna u otra manera siempre nos está mostrando que ya hay sabiduría, que ha obtenido sabiduría a lo largo de los años. Así que benditas canas.
no está diciendo la Biblia que tiene que ser alguien de edad avanzada necesariamente. Estoy usando esa figura para entender que es alguien que tiene la sabiduría para administrar los asuntos de Dios. Cuando usa el término obispo, se está refiriendo como a un supervisor. Y hemos sido confrontados con esta palabra, porque el supervisor es aquel que tiene que estar pendiente de que se estén haciendo las cosas. Entonces el pastor también tiene esa función. Y el pastor es aquel que cuida, que alimenta y que apacienta la grey del Señor. Y aquí están esos tres términos en los versículos 1 y 2. Empieza con ancianos en el 1 y de hecho en el 4 dice, primera de Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ven cómo están relacionados los temas, estos términos, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, en ese pasaje se identifica de forma apropiada que estos tres términos que se usan en el Nuevo Testamento se refieren a la misma función pastoral. También podemos verlo, por ejemplo, en Hechos en el capítulo 20, cuando Pablo manda a llamar a los ancianos. En el versículo 17 de Hechos 20, claramente se dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. ¿Lo ven, verdad? En plural. A los ancianos de la iglesia. Y en el versículo 28, vean cómo dice, por tanto, mirad por vosotros, les dice a los ancianos, y por el rebaño que en el Espíritu Santo se os ha puesto por obispos. Ya les llama ancianos, primero, ahora les llama obispos. Y ya habla de rebaño, de la figura pastoral, para apacentar o pastorear la iglesia del Señor, la cual le ganó con su propia sangre. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de ancianos? El pasaje que estamos en Tito, o de obispos, o de administradores de Dios, o de pastores. Bueno, se está refiriendo entonces a creyentes que Dios llama para proteger, apacentar, supervisar, disciplinar, corregir, alentar, guiar y alimentar el rebaño del Señor. Principalmente para ocuparse en dos asuntos, en la oración y en la palabra. La mejor manera de apacentar el rebaño del Señor es llevarlos a esos pastos verdes de la palabra del Señor, acompañado de mucha oración. Entonces, cuando la Biblia habla de un administrador de Dios, es un tema delicado, hermanos. Porque Cristo, bueno, como administrador de Dios también tiene la iglesia como columna y baluarte de la verdad, también tiene ese mensaje, ese depósito precioso, el evangelio. Y el administrador de Dios debe de cuidar el mensaje del evangelio, de que Cristo fue a la cruz por nuestros pecados y que murió en la cruz por nuestros pecados, derramando su sangre para expiación de nuestras faltas. Y que en la cruz, Él cargando nuestro pecado, pagó por él. Y que desde la cruz ofrece eterna salvación y perdón para todos aquellos que creen en Él y se arrepienten. Y que resucitó luego al tercer día, que murió, fue sepultado y resucitó. Así que la iglesia del Señor es un rebaño de almas que Cristo compró con su sangre. Y el administrador de Dios, el pastor, anciano u obispo, es aquel que debe de administrar y cuidar ese rebaño que Cristo compró con su sangre. Es una tarea seria y la iglesia la debe de entender así. En cuanto a esto,
hay algo muy importante que escribió el doctor Richard Mayway, y dice, Cristo ha sido y seguirá siendo el príncipe de los pastores, como lo dice Primera de Pedro. El buen pastor, dice él, como lo dice Juan. Y el gran pastor, como dice Hebreos. Los pastores siempre serán sus subordinados y obreros en la iglesia que él compró con su sangre preciosa y continúa construyendo. Entonces un pastor debe de ver el rebaño como almas que Cristo compró con su sangre. Y así debe entender que es ser un administrador de Dios. Creo que este doctor Richard tiene una visión clara de lo que es un administrador de Dios, subordinado al Padre. Y en armonía con esto, vale la pena recordar lo que dijo otro hombre, James George. Él dijo, no importa cuánta experiencia o educación tenga una persona, si no está a la altura de las cualidades de la moralidad bíblica, no es apto para ser pastor en la iglesia de Dios. ¿Y dónde están esas cualidades de moralidad bíblica? En varios pasajes, entre ellos en Tito, el pasaje que estamos estudiando. Entonces, con esa claridad de que ser un administrador de Dios es un tema muy importante, delicado incluso, y la iglesia debe de saberlo para cuando establezca futuros pastores o nuevos pastores. Entonces es necesario que revisemos algunas de esas cualidades. Pero antes de eso, deseo recalcar que en los pasajes donde se habla de quién puede ser pastor, la Biblia es muy clara y siempre comunica que debe ser un hombre. En los pasajes donde la Biblia habla de quién debe ser pastor, la Biblia es clara, no deja sombra de dudas. Dice que debe ser un hombre. Bueno, de hecho, los términos que se usan son en masculino. La sociedad en nuestros días podría llamar a esto machismo, pero aquí no hay ningún machismo porque Dios no desvaloriza a la mujer ni la mira de menos. Nunca ha sido así. El hombre y la mujer son importantes para Dios, pero en temas del hogar y de la iglesia, Dios ha dado al hombre el lugar de liderazgo. Y si eso no nos gusta, pues debemos de someternos a Dios, decirle que no nos gusta, pero ser humildes y someterse a Dios. Y Dios va a cambiar esos gustos de su corazón si usted llega con humildad. Así que eso es algo que la iglesia tiene que tener claro. Claramente dice, marido de una sola mujer. En el diseño de Dios, solo un hombre puede ser marido. Entonces, solo un hombre puede ser pastor. Bueno, veamos algunas cualidades expresadas en este pasaje. No las vamos a poder ver todas hoy. Y algunas, y las que vamos a ver hoy están expresadas de manera negativa, en negativos. Ahora, hay otro pasaje en 1 de Timoteo 3, vayan conmigo por favor, está cerca de Tito. También podemos encontrar las cualidades de un pastor. Y si vamos a estudiar ese tema, pues bueno, hay que tener a ti 1 de Timoteo 3 también en el radar. Aunque la exposición no es de 1 de Timoteo 3, es bueno que lo leamos, porque estos pasajes se complementan. Fueron libros escritos casi muy cerca uno del otro. El antepenúltimo, el penúltimo libro que escribió Pablo son 1 de Timoteo y Tito. El último fue 2 de Timoteo. Dice en 1 de Timoteo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, alguien puede anhelarlo, buena obra desea, eso no es algo malo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo se podrá ser administrador de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, este es otro pasaje paralelo que habla de este mismo asunto que estamos hablando en esta mañana. Permítame un segundo. John MacArthur, un destacado pastor y formador de pastores, dice lo siguiente en cuanto a lo que la Biblia indica de las cualidades de un pastor. Él dice, cuando habla de la palabra irreprensible, él dice, irreprensible no puede referirse a la perfección sin pecado. No se refiere a eso. Los pastores también deben pedir perdón, arrepentirse de su pecado, que son un pecador entre los pecadores. ¿Recuerda? Un esclavo entre los esclavos. Entonces él dice, irreprensible no puede referirse, no se refiere la Biblia a la perfección sin pecado. Porque en ese caso nadie estaría cualificado para el oficio. Más bien, un estándar alto, se refiere a un estándar alto y maduro, que habla de ser un ejemplo constante. Dios, dice él, sigue diciendo, Dios demanda que su administrador viva de un modo tan santo que su predicación nunca se contradiga con su estilo de vida, para que las indiscreciones del pastor nunca acarreen vergüenza al ministerio y para que la hipocresía de los pastores no mine la confianza del rebaño en el ministerio de Dios. Por eso se requiere que sea irreprensible, dice él. En la epístola de Tito, en el versículo 7, que es lo que vamos a revisar en esta mañana, hay un grupo de cualidades que están planteadas de forma en negativos. El primero de ellos dice, no soberbio. Pues cuando habla que el pastor no debe ser soberbio. O sea, uno no puede ser un altanero, un fanfarrón. No puede ser alguien que se crea sobrado. No puede ser un orgulloso que no sabe lo que es pedir perdón, que no sabe lo que es reconocer sus errores, que no sabe callar cuando debe de callar. No puede ser alguien que se crea autosuficiente. Es alguien que debe de entender que es un esclavo del Señor y que no puede hacer las cosas solo, que requiere, que es parte del cuerpo de Cristo. No puede ser alguien que tenga un complejo de superioridad o que se crea superior a quienes lo escuchan. Porque todos esos son indicadores de soberbia. No puede ser alguien que se esté dando autohalagos o incentivando que le den halagos. Porque muchas veces esos autohalagos pueden estar llenos de soberbia, valorizándose más de lo que Cristo,
de lo que es. Tampoco va a ser un ciego. Dios le ha dado dones y talentos. Tampoco puede ser un pastor que se crea más que otros pastores. Hay pastores, hermanos, que se creen más que otros. Porque su iglesia es más grande. Porque su iglesia es más confortable. Porque está en un lugar más exclusivo. Porque tiene más años en el ministerio. Porque ha plantado más iglesias. Porque ha tenido la posibilidad de estudiar formalmente teología. Por tantas cosas. Por su personalidad o por lo que sea. Y hay pastores que miran de menos a otros pastores. Y no los ven como lo que son. Ese no es el tipo de pastor que Dios quiere detrás de un púlpito. Eso no es saludable para la iglesia. Ahora el pastor tiene estas tentaciones todas. Todas estas las tiene. Ahora, vamos a retroceder un poquito el caso. Y vamos a leer el versículo 7. ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? Y nos da una lista de cosas. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. 5 cosas. Estas 5 cosas, entonces, como no soy pastor, pues ni lo seré. ¿Significa que yo sí puedo ser soberbio? Yo sí puedo ser entonces iracundo. Entonces yo puedo ser dado al vino. Y no hay problema si soy un pendenciero o un codicioso de ganancias deshonestas. No, hermanos, no significa eso. Podemos venir con muchas cosas malas del mundo, pero Dios nos va a ir transformando, va a corregir lo deficiente, va a poner completo lo que hace falta. Y nos va a ir transformando conforme a la imagen de Cristo. Entonces esto aplica para todos los creyentes. Ahora, el que es pastor debe de haber superado en alguna manera estas cosas que traía del mundo. Entonces, uno es no soberbio. Carlos Spurgeon dijo, el cristiano en cuanto a la humildad tiene 2 opciones. O es humilde o va a ser humillado. Y Dios lo va a llevar a la humildad. De muchas maneras. O sea que eso de no soberbio no solo es para el pastor, hermano. La iglesia, imagínense, la iglesia soberbia quiere un pastor no soberbio. No compagina, ¿verdad? La iglesia humilde quiere un pastor humilde. La iglesia que no es soberbia quiere un pastor que no es soberbio. Ahora, el pastor no debe ser soberbio. Y debe tener la capacidad de reconocer cuando lo ha sido y de humillarse. Porque nuestra humanidad, hermanos, como bien dijo MacArthur, no es perfecto porque entonces nadie sería pastor. Pero no puede ser un soberbio. El segundo cualidad está en la lista es no iracundo, no colérico. Aquí se refiere a que no debe ser un hombre caracterizado por su pésimo carácter, que se enoja y hace berrinches con una facilidad pasmosa. No puede ser pastor alguien que camina airado todo el tiempo. Dice MacArthur, también me parece muy apropiado. Una vez más lo cito a él. Todo el mundo puede perder la calma de cuando en cuando y enojarse por algo. Pero esto que dice aquí Tito es diferente.
Es lo que este iracundo es una característica, dice él, de una persona que tiene lo que llamaríamos un mal genio, una hostilidad nutrida que se mantiene en el corazón y erosiona con frecuencia. Dice él más adelante, cuando algo no va del modo en que los pastores quieren que vaya, debe de mantener su compostura interna y externa. No se puede estar airando por todo, hermano. Entonces, no un iracundo. Ahora, fue Sugel Michelén, quiero tomar la idea, no voy a citar las palabras exactas, pero sí es una idea de él que me pareció muy adecuada. En cuanto a la ira, él dice, Dios, acuérdense que Dios tiene amor, pero tiene ira. Y hay momentos y situaciones que la ira, dijo él, es una muestra, dice Sugel Michelén, de las santidades. Y yo me quedé así. Creo que el hombre de Dios debe de airarse, dice él, con las cosas que Dios también le produce ira. Si a Dios algo le produce ira y al hombre no le produce nada, creo que hasta es pecado. Dice él. Lo que quiere decir Sugel Michelén, y esto no es en defensa de las iras de los pastores o las que hemos tenido, no estoy diciendo lo que dicen algunos pastores muy reconocidos, que en algunos momentos el pastor sí no es posible que su ira sea por el pecado, por ejemplo. Ahora, solo porque se airó por el pecado no significa que esa ira es santa. Hay que ver los motivos del corazón. Si son santos y la reacción, la manifestación, si es una manifestación santa. No quiero confundirlos. Podemos, hermanos, a veces todos nos enojamos. Por eso dice, airado, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pablo sabe que a veces hay enojos. Ahora el pastor no puede ser un iracundo que anda ya en el corazón esa raíz de amargura y que por cualquier cosa está explotando. No. Ahora es algo, tanto en la soberbia como en esto, es algo en el que Dios nunca deja de trabajar en la vida de sus pastores. Créanlo. Vamos a la tercera característica, posiblemente la más esperada de todos. No dado al vino. ¿Qué dice la Biblia del pastor? Sí, y dice, no dado al vino. ¿Son los bautistas, los presbiterianos, los legalistas los que dicen eso? ¿O es la Biblia? Es la Biblia. Pero es un tema bien delicado, hermanos. No quiero ni poner, ni quitar, ni convertirme en un legalista en cuanto a este asunto, ni tampoco convertirme en alguien que ignora lo que la Biblia dice. En cuanto al pastor, dice no dado al vino. Bueno, pero si Pablo dice que no debe ser dado al vino en Tito y en Timoteo, ¿por qué le dice a Timoteo, Timoteo, por temas de salud, tómate de tanto en tanto una copa de vino? Algunos creen que Pablo le tuvo que decir a Timoteo que por su salud se tomara algún vino, porque Timoteo de otro modo no se lo tomaba. Por eso se lo tiene que decir. Ahora, aunque a muchos no les gusta esto, pero esto es historia, es una realidad. El vino, aunque no les guste, se usaba para purificar el agua. Un pecado capital para los que les gusta el vino.
Porque el agua, hermanos, como hasta el día de hoy nadie quiere tomar agua impura. Entonces, una manera de tener un purificador es fermentando fruta, ¿verdad? La fruta, toda la fruta se fermenta. Y se puede hacer un vino de piña, de mora, de uva, de naranja. Y en muchas ocasiones en esta época se usaba para purificar el agua. Tenían ya una fórmula. Al final sabía como agua, pero se usaba el vino. Hoy el vino es una bebida muy placentera. Yo no tomo vino por una decisión personal y porque creo que no lo debo hacer y porque culturalmente no lo veo apropiado para ser pastor en este país, en esta cultura. Sin embargo, hermanos, esto tiene diferentes límites alrededor del mundo. Ahora la Biblia dice que el pastor no debe ser dado al vino. Entonces cada pastor debe de enfrentarse con esto y poner la Biblia sobre su cultura y entenderlo de manera adecuada. Ahora yo no voy a satanizar a un pastor por este tema. Yo se lo digo a usted francamente, con toda la tranquilidad en mi corazón. Hay países, hermanos, donde almuerzan con una cerveza en su mesa los pastores. Ahora, yo sé que ustedes no quieren un pastor que almuerce así, ¿verdad? Si oremos para que nunca tengamos pastores así en nuestra cultura. Eso sería un mal testimonio para el evangelio. En nuestra cultura, hermanos, eso sería inaceptable. Entonces, el pastor no debe ser dado al vino. Esa expresión dado al vino se habla 2 veces en Tito. No solo se dice una vez, se dice en 2 ocasiones o algo similar. Y como no estamos en el otro pasaje, pero yo lo voy a ir a leer porque estamos hablando del tema. Está en el capítulo 2. Vean el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, dice ahí. ¿Lo ven? Como les digo, muchos creen, y yo creo que tiene mucho sentido, que Pablo le dice a Timoteo por su salud, a saber cómo se estaba tomando el agua ese muchacho. Le dice también de tanto en tanto, por tu salud, problemas del corazón, qué sé yo, tómate un trago de vino, le dice. Y para su estómago puede ser también. Entonces, pero algunos dicen, Pablo le tuvo que escribir eso a Timoteo, porque si no Timoteo no lo hacía. Porque entendía que el pastor no debe ser dado al vino. Y sí, hay temas de conciencia, pero la conciencia siempre debe de poner por sobre la libertad el testimonio que puedo hacer a un nuevo o inmaduro en la fe. Y si un nuevo e inmaduro en la fe va a ser dañado por algunas cosas, mi conciencia, en vez de decirme hazlo, porque por la gracia de Dios, debería decirme ten cuidado, no vaya a ser que seas tropezadero para el otro. Bueno, no voy a hablar mucho de este tema. El pastor no debe ser dado al vino, a la par del vino. No quieren ustedes un pastor que vaya a la cantina, ¿verdad? Y que se siente ahí en esa tabla y diga, quiero un trago de vodka, qué sé yo, tequila, ron, etcétera, etcétera. Y la iglesia debe de estar clara en eso.
Hay algunos que toman algunas copas de vino, pero espero que no sean dados al vino. En nuestro caso, pues, hay otros elementos. Y no estoy hablando de mí, estamos hablando del texto, pero a veces a usted les interesa saber estas cosas. No somos dados al vino. No pendenciero, pleitista, pues. Que estén en constantes riñas con diferentes personas. Que vean esto como la manera de arreglar los problemas, un pendenciero. Y si tiene que pegarle un empujón a alguien o darle una cachetada o darle un puñetazo, pues hagámoslo de todos modos. Pues. Bueno, la Biblia dice que no puede ser el pastor. Ahí lo dice, no pendenciero. La Biblia no quiere, Dios en su palabra nos está diciendo que no debe ser pendenciero alguien que es pastor. Y el número 5, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquel que viola la moral, la ética y la honestidad para lograr alguna ganancia, no puede ser pastor. Por temas éticos no puedo mencionar algunos nombres y no soy necesario. Pero yo sé de algunos casos, sé de un caso en especial, donde en una plática de 2 pastores en Tegucigalpa, le dice un pastor a otro pastor, estoy teniendo problemas para que nos den el permiso de construcción en la alcaldía. Por eso no iniciamos la construcción del templo, nos ha costado y nos tenemos problemas. Y el otro pastor lo queda viendo y le dice, o por lo menos así me contaron a mí de una buena fuente, pero ustedes se complican. Solo dele a los de la alcaldía. Y le van a dar el permiso. Así he hecho yo. ¿Se imaginan lo incómodo para aquel otro pastor? Y él le dijo a su gente, no vamos a hacer eso nunca. Hoy tienen una de las iglesias más, de las estructuras más hermosas de Tegucigalpa, esta iglesia a la que este pastor al que me refiero. Y hay muchos casos, hermanos, de pastores que han tomado el ministerio para hacer ganancias deshonestas o de las arcas o haciendo otro tipo de negocios deshonestos. Usando influencias o haciendo cosas que no debe de hacerlas un pastor. Es el precio que tenemos que pagar pues por ser llamados al ministerio. No codicioso de ganancia deshonesta. Ahora, un paréntesis muy importante para todos y también para Berea. Esto no significa que está mal que se le pague un salario a un pastor. La iglesia debe de tener mucho cuidado en eso. Las iglesias que son muchas, hermanos, que no pagan un salario a un pastor, no deben de ser orgullosas o soberbias, diciendo, yo me imagino a 2 hermanos en Cristo, en uno no se le paga al pastor y en la otra sí se le paga al pastor. Los 2 pueden ser tentados al orgullo. Y uno decir, no, en mi iglesia el pastor no gana salario, él trabaja. Pero lo puede decir con orgullo, menospreciando a aquellos pastores o aquellas iglesias que le pagan al pastor. Y el otro también puede contestar con orgullo, no, nosotros en obediencia a la palabra pagamos a nuestro pastor. Entonces se encuentran 2 puntos distantes en la iglesia donde en ambos hay orgullo. Ni uno ni el otro tiene la razón, hermano. Cada realidad es diferente. Pero la iglesia debe entender, y yo no tengo problemas de hablar de esto, ni los tendré nunca, en que no es pecado que algunos colegas vivan de lo que la iglesia les paga. No es eso lo que está diciendo la Biblia.
No es eso lo que está diciendo la Biblia, porque no está ganando dinero de manera deshonesta. Ustedes no saben las horas que él invierte. Ustedes invierten 44 horas, 50 horas a la semana en sus trabajos. Bueno, seguramente ese que gana también invierte esa misma cantidad o más horas en su trabajo. Entonces la Biblia no está hablando de eso. Por cierto, los pastores que yo más admiro, y se los digo con sinceridad, son pastores que reciben un salario de la iglesia. De los que más he leído libros y que me han impactado, o de los que más invierto tiempo en escucharlos, son pastores que su iglesia les paga. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, no codicioso de ganancias deshonestas, está hablando de ganancias deshonestas. Pues aquí no se le paga a ningún pastor, pero eso no nos tiene que llenar el corazón de soberbia. Seamos humildes ante las otras iglesias que le pagan a su pastor. Y seamos humildes con los ojos que vemos a los pastores que reciben un salario. Porque la Biblia no está hablando de eso cuando dice no codicioso de ganancias deshonestas. Estos son 5 cualidades que están planteadas de manera negativa o como que no debe ser el pastor, aquel que va a ocupar una función pastoral, un cargo pastoral o que va a ser ordenado como pastor en una iglesia. ¿Será importante hablar de este tema en la iglesia? Claro, hermanos. De hecho, yo he hablado de este tema porque está en su palabra. Es importante. Algunos pastores o algunas iglesias o algunos miembros quieren esquivar estas cosas. Pero nuestro método de predicación nos impide evitar estas cosas. Vamos a hablar lo que dice el pasaje que continúa. Y para terminar, puedo decir que las exigencias para ser pastor son dadas por la Biblia. Y la iglesia no tiene ningún derecho o autoridad para cambiarlas, solo con el objetivo de poner a alguien de pastor. Es todo lo contrario. La iglesia debe de ser vigilante de que esto se cumpla cuando ordenemos a un pastor o a varios pastores. Y que se cumpla en aquellos constantemente. La iglesia debe ser vigilante que en aquellos que ya ha ordenado como pastor también sigan viviendo de una manera irreprensible. Porque algunos creen que pueden llegar a ser irreprensibles para ser pastores, pero de ahí para adelante no importa lo que hagan, cómo lo hagan, yo voy a seguir siendo pastor. Pues no es así, hermano. No es así. Y ustedes deben de ser vigilantes de eso también. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de toda gloria. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Hemos meditado en tu palabra. Enséñanos tu palabra. Ayúdanos a comprender como iglesia tu palabra. Y en el futuro, Padre, cuando tú levantes pastores en medio de nosotros, haz que podamos, tanto estas personas como la iglesia, apegarnos a tu palabra y reconocernos y ordenarnos para el ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje ha terminado.